Esa mañana el aire olía a flores frescas y a mentira. En la casa de mi hija, todo parecía perfecto a las damas de honor, probándose los vestidos, los arreglos de mesa cubiertos con cintas doradas, el olor dulce del pan recién horneado que se mezclaba con el del perfume caro de su prometido. Yo estaba allí, ayudando con los últimos detalles, cuando escuché la risa de los hombres venir del jardín. Me asomé solo un poco, detrás del marco de la puerta. Ellos estaban sentados alrededor de una mesa, con cervezas y arrogancia, y entonces lo escuché, mi yerno, con esa voz de hombre mimado, que nunca había trabajado un día real en su vida, díjome: da asco, hasta cuando respira. Solo me caso con ella porque necesito su apellido. Hubo un silencio breve, como si incluso el aire se hubiera ofendido. Pero luego vino la risa. To-Do's Rerun. El padrino, los amigos, incluso el primo que había venido desde Guadalajara. Yo sentí un ardor en el pecho, una mezcla de rabia y asco. Mi hija, mientras tanto, estaba arriba, ensayando cómo caminar hacia el altar. Me quedé inmóvil. Quise salir y gritarle que no merecía ni pronunciar su nombre. Poro no lo ojáis. Tomé mi celular, no sé por qué, tal vez por instinto, presioné grabar. Su voz quedó allí, en ese aparatito que siempre cargo para hablar con mis hermanas, ahora convertido en un arma de verdad. Cuando terminó de hablar, brindaron por el matrimonio del año, gritó el padrino. Yo solo apreté los dientes y fingí seguir con las flores. Nadie me vio, nadie imaginó que lo había escuchado todo. Esa noche no pude dormir. Escuchaba la grabación una y otra vez, y cada vez me dolía más. A mi hija dormía en su habitación, abrazada a su vestido de novia, como si fuera un tesoro. Yo la miré desde la puerta, con las lágrimas ardiéndome en los ojos. Pensé en despertarla, en decirle la verdad, pero no, esa sería mi decisión, no la suya. Había algo en mí que pedía esperar, observar y actuar en el momento justo. Y ese momento llegaría. Esa noche, mientras la ciudad dormía, bajo el zumbido constante de los autos y los perros callejeros, yo seguía despierta. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada, y la casa estaba en silencio, excepto por el sonido del ventilador que giraba lento, empujando el calor húmedo del verano. En la mesa de la cocina, junto a una vela casi consumida, estaba mi celular. La pantalla negra reflejaba mi rostro cansado, y yo sabía que ahí dentro, en ese pequeño rectángulo de luz, guardaba algo que podía destruir una vida o salvar otra. Reproduje el audio otra vez. Su voz sonaba todavía más repugnante. En la quietud de la madrugada me da asco, hasta cuando respira. Solo me caso con ella porque necesito su apellido. Cada palabra era como una aguja en el pecho. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando calmar el temblor en mis manos. No podía creer que alguien pudiera hablar así, de una mujer que solo sabía amar, cuidar y entregar todo. Mi hija, Sofía, siempre fue la más dulce. Había crecido soñando con un amor como los de las novelas antiguas, con promesas eternas y anillos que brillan bajo la luna. Cuando conoció a ese hombre, a Esteban, supe desde el principio que algo en él no era sincero. Tenía la sonrisa de los que aprenden a fingir desde jóvenes, pero ella estaba ciega. Mamá, él me mira como si fuera lo más bonito del mundo, me decía, y yo callaba, porque no quería romperle la ilusión. Esa madrugada, mientras la vela se consumía, tomé una decisión. No podía permitir que ella entrara en una vida construida sobre el desprecio, pero tampoco quería ser yo quien la destruyera. Tenía que hacerlo él mismo frente a To-Do's. Tenía que caer con sus propias palabras. Guardé el celular en mi bolso y me serví una taza de café. El sabor amargo me ayudó a pensar. Recordé mi difunto esposo, que siempre decía: a la verdad no se grita, se demuestra. Y eso haría yo. El amanecer llegó teñido de un naranja sucio, como si el cielo también estuviera cansado. Desde la ventana vi a los organizadores llegar, los músicos descargando instrumentos, los meseros corriendo con cajas de copas, y Sofía bajando las escaleras con el rostro iluminado de emoción. Llevaba una bata blanca, el cabello recogido, y una sonrisa que me partió el alma. Mamá, me dijo abrazándome, no dormiste nada, ¿verdad? Un poco,
Mentí, te conozco. Cuando algo te preocupa, caminas toda la noche. Solo pensaba en que todo salga perfecto, respondí, forzando una sonrisa. Ella me acarició el rostro, sin saber que lo que realmente me preocupaba era verla unida a un hombre que la despreciaba. A media mañana la casa era un torbellino. Llegaban parientes de todas partes. Los fotógrafos montaban luces. Los arreglos florales llenaban la entrada con olor a gardenias. Yo intentaba parecer tranquila, pero dentro de mí algo hervía. Cada vez que veía a Esteban, recordaba su risa burlona. Él caminaba con seguridad, saludando a todos, besando a mi hija en la frente, posando para las fotos, como si fuera el hombre perfecto. Nadie lo imaginaba capaz de decir algo tan cruel, pero yo sí lo sabía. Cuando se acercó a mí, me dio un beso en la mejilla. Sentí su perfume caro mezclado con el de la hipocresía. Doña Marta me dijo, todo va a salir hermoso, ya verá. Claro que sí, respondí. No me cabe duda. Mi voz sonó tan firme que incluso él se tranquilizó. Pero por dentro, yo estaba construyendo mi estrategia. En mi bolso, el celular seguía encendido, esperando su momento. Esa tarde, antes de salir hacia la iglesia, subí al cuarto de Sofía. Estaba de pie frente al espejo, con su vestido blanco ajustado al cuerpo, el velo cayendo sobre los hombros. Tenía los ojos brillantes, las mejillas sonrosadas. ¿Cómo me veo, mamá?, preguntó. Como una reina, le dije, conteniendo las lágrimas. La abracé con fuerza. Su olor a perfume floral me trajo recuerdos de cuando era niña y dormía abrazada a su muñeca preferida. Pensé en cuánto la había protegido, en cuántas veces la defendí del mundo. Y ahora, el mundo la estaba esperando con una sonrisa falsa y un anillo envenenado. Cuando el auto de los novios salió de la casa, yo me senté en el asiento trasero. Miré por la ventana el camino polvoriento que nos llevaba a la iglesia del pueblo, con sus muros de piedra y su campanario que brillaba al sol. La gente ya se reunía en la entrada, esperando verla llegar. Algunos niños corrían, los vendedores ambulantes ofrecían flores y velas. Todo era alegría. Y yo sentía una calma peligrosa, como el silencio antes de la tormenta. Al llegar, la ayudé a bajar del coche. Todos la admiraban, todos aplaudían. Esteban le dio la mano y caminó junto a ella hacia el altar. Yo tomé mi lugar en la primera fila. Saqué el celular de mi bolso, lo encendí y lo dejé grabando otra vez, como si presintiera que el destino me iba a dar la señal. El coro comenzó a cantar, el sacerdote sonrió, y cuando el padre preguntó si Esteban aceptaba a Sofía, en la alegría y en el dolor, él apenas alcanzó a abrir la boca. Yo tosía fuerte, todos voltearon, y él me vio. En mi mano estaba el celular. La pantalla brillaba, mostrando su rostro, su voz, su mentira, y por primera vez supe que no había marcha atrás. Cuando tosí en aquella iglesia, el sonido pareció romper algo invisible. No fue solo una interrupción, fue una grieta en la máscara de perfección que todos habían creído real. Durante un segundo, el aire se detuvo, las flores, las luces, los murmullos, todo quedó suspendido en un silencio tenso, cargado de curiosidad. El me miró, con esa mezcla de soberbia y miedo que solo tienen los hombres cuando sienten que el poder se les escapa entre los dedos. El sacerdote repitió la pregunta, sin entender lo que pasaba, y yo permanecí inmóvil, con el celular en la mano. Nadie sabía aún lo que contenía, pero bastaba con mi mirada para que él supiera. El sudor comenzó a aparecer en su frente. Movió los labios, tartamudeó algo que ni siquiera sonó a respuesta. El murmullo del público empezó a crecer, como una ola que se levanta desde el fondo del mar. Yo no dije una sola palabra, solo abrí el archivo de audio y lo dejé sonar, sin moverme, sin mirar a nadie. La voz salió nítida, inconfundible, vibrando en los altavoces que todavía estaban conectados a la música ambiental del templo. Me da asco hasta cuando respira. Solo me caso con ella, porque necesito su apellido. No hubo espacio para dudas, ni para negaciones. Era su voz, su tono, su desprecio. El sonido golpeó las paredes antiguas de la iglesia y se mezcló con el eco de las respiraciones contenidas. Algunas mujeres se llevaron la mano al pecho. Los hombres bajaron la mirada. Mi hija quedó paralizada, con los ojos abiertos,
como si tratara de despertar de una pesadilla. Nadie se movió, ni siquiera el sacerdote, que seguía sosteniendo la Biblia con las manos temblorosas. Yo observaba la escena desde mi asiento, sin emoción aparente, pero dentro de mí algo ardía. No era venganza, era justicia, era el peso de una verdad que ya no podía seguir escondida. Durante años, había visto a los hombres hablar de las mujeres como si fueran objetos de conveniencia, Iscalonis para subir, Utrofeus para mostrar. Y ahora frente a todos, ese patrón se rompía. Él intentó hablar, pero su voz ya no tenía fuerza. Las palabras se le enredaban, se ahogaban en el aire, su rostro perdió el color, su cuerpo el equilibrio. Detrás de él, su madre trató de acercarse, pero alguien la detuvo. El padrino, el mismo que había reído aquella tarde, bajó la cabeza con vergüenza. Todos lo habían escuchado, todos eran cómplices del silencio, y en ese instante, cada risa de la víspera se convirtió en una piedra lanzada contra su propia conciencia. A mi hija no lloró, ni gritó, solo dio un paso atrás. Su mirada buscó la mía, y entendió sin palabras lo que había hecho. No me agradeció, tampoco me reprochó nada. Entre madre e hija, hay cosas que no necesitan explicaciones. Lo que debía romperse, se rompió. Lo que debía saberse, se supo. El sacerdote cerró el libro y se apartó con discreción. Nadie se atrevió a pronunciar una bendición. El coro guardó silencio. Los músicos bajaron sus instrumentos, y la ceremonia murió allí mismo, frente a los ojos de todos. Algunos invitados se marcharon de inmediato, otros se quedaron paralizados, mirando a la novia, que ahora se quitaba lentamente el velo. El sonido de la tela rozando el suelo fue lo único que se escuchó durante varios segundos. Yo observaba, en silencio. El olor de las flores se volvió pesado, casi nauseabundo. El incienso del altar se mezclaba con el perfume caro de los invitados, y todo parecía girar en una atmósfera espesa, insoportable. Era como si el templo entero respirara vergüenza. Sofía caminó hacia mí, con pasos lentos dignos. Cada paso era una renuncia, un adiós a la ilusión que había sostenido durante meses. Cuando se detuvo a mi lado, sus ojos tenían una calma extraña, una especie de vacío que solo deja la traición profunda. Yo tomé su mano, y juntas salimos del lugar. Nadie se atrevió a detenernos. El sol del mediodía nos golpeó el rostro al cruzar la puerta. La luz era tan intensa que dolía en los ojos. Detrás de nosotras se escuchaban murmullos, voces que discutían, cámaras que intentaban capturar el escándalo, pero yo solo sentía el calor y el pulso de su mano, aferrada a la mía. Habíamos cruzado una frontera invisible. Ya no éramos madre e hija de antes. Éramos dos mujeres que habían enfrentado la verdad. Subimos al auto, sin decir palabra. El conductor nos miró con nerviosismo, sin saber qué hacer. Le hice una seña y arrancó. Durante el trayecto, el paisaje del pueblo pasaba lento por la ventana en tiendas cerradas. Niños jugando, perros vagando entre el polvo. Todo seguía igual, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. En el asiento trasero, Sofía miraba por la ventana, con los ojos perdidos. No lloraba. La tristeza tiene muchas formas, y la suya era silenciosa. Yo solo la observaba, recordando cuando era niña, y corría por el patio con los pies descalzos. Pensé en cuántas veces la vida la haría tropezar, en cuántas más tendría que levantarse, y supe que aquel momento, por cruel que fuera, también sería el principio de su libertad. Cuando llegamos a casa, el silencio continuó. No había música, ni risas, ni fotógrafos, solo nosotras y el eco de lo que habíamos dejado atrás. Fui a la cocina, serví 2 vasos de agua y se los ofrecí. Ella los miró, pero no vi. Encendí una vela en el altar pequeño, donde guardo la foto de su padre. Su rostro parecía observarme desde otro tiempo, como si supiera lo que había pasado. Le prometí en silencio que no dejaría que nadie destruyera lo que él había amado tanto. Esa noche, mientras la casa volvía a hundirse en el silencio, comprendí que la grabación había sido un acto de amor. No un amor dulce ni romántico, sino el amor feroz de una madre que ya no teme perderlo todo, con tal de salvar lo que realmente importa. El amanecer siguiente tuvo un sonido diferente. No eran los pájaros, ni los coches, ni los vendedores que gritaban desde la esquina. Era un silencio espeso,
un silencio que se mete por las rendijas de las puertas y te obliga a escucharte por dentro. Me desperté antes de que el sol asomara del todo. Había dormido poco, con los ojos hinchados y el cuerpo pesado, pero la mente alerta. Todavía podía ver el rostro de Esteban al escuchar su propia voz en la iglesia. Ese momento no se me borraría jamás. Era como una fotografía quemada en la memoria. Me quedé unos minutos sentada al borde de la cama, mirando el piso. Las sombras del amanecer se movían lentas sobre las baldosas, como si el tiempo caminara de puntillas. La casa olía a cera derretida y a flores marchitas. En la mesa del comedor aún quedaban restos de los arreglos que habían llegado para la boda. Rosas blancas, ahora caídas, con los pétalos pegados entre sí por la humedad. Todo lo que había sido símbolo de alegría, ahora era un recordatorio de lo que no sería. Encendí la cafetera y esperé a que el agua hirviera. El sonido del borboteo me resultó reconfortante, casi humano. Cada vez que algo se rompía en mi vida, el café era lo primero que preparaba. Me hacía sentir que aún podía sostener algo caliente entre las manos, aunque fuera solo por unos segundos. Me serví una taza, me senté en la cocina y respiré el aroma amargo, ese que te despeja los pensamientos y te obliga a mirar las cosas sin adornos. Sofía no había salido de su habitación. Desde el pasillo podía oír el roce leve de su movimiento dentro del cuarto. Tal vez recogía sus cosas, tal vez simplemente caminaba sin rumbo. No quise interrumpirla. Sabía que necesitaba su propio silencio. Las lágrimas, cuando no salen, buscan caminos más lentos, y ese proceso no se puede forzar. Mientras bebía, recordé la cara de algunas mujeres en la iglesia, las tías, las amigas, las vecinas. Algunas no podían ocultar la satisfacción morbosa del chisme. Otras me miraban con una mezcla de respeto y miedo. En sus ojos vi algo que no esperaba, admiración, tal vez porque hice lo que muchas no se atreven a hacer. No me quedé callada. No permití que un hombre destruyera la vida de una mujer con mentiras, pero también había otra parte de mí que se sentía culpable, no por haberlo expuesto, sino por haber esperado tanto. Durante semanas, sospeché de sus intenciones, pero me convencí de que no debía juzgar. Me repito que actué cuando debía, pero el corazón siempre encuentra grietas por donde entra la duda. A media mañana, Sofía salió del cuarto. No llevaba maquillaje, ni joyas, ni rastro de la novia que había sido el día anterior, solo una camiseta vieja y un pantalón de algodón. Su rostro tenía una serenidad dura, una que no se aprende, que solo llega después del dolor. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Le serví café. No, lo bebió. Pasó sus dedos por el borde de la taza como si buscara una respuesta allí. El reloj marcaba las 10. El sol ya golpeaba con fuerza sobre las ventanas, y el aire comenzaba a oler a tierra caliente. Afuera, el mundo seguía igual. Los autos pasaban, los niños jugaban, los vecinos saludaban, sin saber si debían mirar hacia nuestra casa o fingir que no existíamos. El escándalo del día anterior ya corría por el barrio. En los teléfonos, en los grupos de familia, en los comentarios que viajan más rápido que la vergüenza. Pensé en salir a caminar, pero algo me retuvo. Quizás era el miedo a enfrentar esas miradas, o tal vez la necesidad de quedarme vigilando a mi hija, como cuando era niña y tenía fiebre. En el fondo, las madres nunca dejamos de cuidar, aunque ya no podamos proteger. Pasado el mediodía, me decidí a limpiar la casa. Era una forma de ordenar el caos interior. Guardé las flores marchitas, doblé los manteles, lavé los vasos de cristal. Cada objeto tenía una historia corta y triste. Las invitaciones que nadie recogería, las servilletas bordadas con sus iniciales, los recordatorios con la fecha que ya no tendría sentido. Todo eso lo metí en una caja y la guardé en el armario, como se entierra un cuerpo que no tuvo funeral. Sofía permanecía en silencio, mirando por la ventana. De vez en cuando se pasaba la mano por el cabello, un gesto repetido de quien intenta borrar los recuerdos con los dedos. No la interrumpí. El dolor necesita espacio y su dignidad, silencio. Por la tarde, recibí llamadas que no atendí. Vecinas, primas, incluso el sacerdote. Todos querían saber cómo estábamos. Nadie preguntaba por qué había pasado. La gente no busca la verdad,
solo el espectáculo. Por eso, no respondí. No debía nada a nadie. El sol comenzó a bajar, y la luz dorada llenó la casa con un resplandor triste. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire. En ese momento, entendí que aquel escándalo había sido también un renacer. Lo que parecía destrucción era, en realidad, una limpieza. La vida a veces arrasa para volver a empezar. Cuando cayó la noche, Sofía me miró y me pidió que la dejara sola. Asentía en su cuarto, volvió a quedar en silencio. Me quedé en la cocina mirando la vela encendida frente a la foto de su padre. Recordé las palabras que él solía decir. Las heridas profundas no se curan con el tiempo, sino con sentido. Entonces, comprendí que nuestro siguiente paso debía tener propósito. No bastaba con haber expuesto la verdad. Había que reconstruir algo nuevo sobre sus ruinas, y para eso necesitaba fuerza, la mía y la de ella. Midquit Alley, en la penumbra, con el sonido de la calle entrando por la ventana. No era un silencio triste esta vez, era un silencio de espera, de preparación, como si la vida estuviera conteniendo el aliento antes de entregarnos el siguiente capítulo. El día siguiente amaneció con olor a lluvia. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y el aire tenía ese sabor metálico que precede a la tormenta. Me levanté antes que Sofía y abrí las ventanas del comedor. La humedad se metió en la casa como un visitante que no pide permiso. Todo estaba quieto, pero sentí que algo comenzaba a moverse dentro de nosotras, como si la calma de la noche anterior hubiera madurado en una decisión silenciosa. Preparé el desayuno sin pensar demasiado. Pan, café, un poco de fruta. No sabía si Sofía comería algo, pero el simple acto de servir la mesa me devolvía cierta normalidad. Las manos necesitan una tarea cuando el alma se siente vacía. En la cocina, el sonido del cuchillo cortando la fruta era casi hipnótico, y me recordaba que seguíamos vivas. A pesar de todo, escuché sus pasos en el pasillo. Caminaba despacio, pero firme. Cuando apareció en la puerta, vi que se había vestido para salir. Ropa sencilla, sin adornos, pero limpia, ordenada. Sus ojos estaban hinchados, pero secos. Ya no había lágrimas. Había algo más profundo, a una claridad nueva. Esa clase de claridad que solo llega después de perderlo todo. No dijo a dónde iba, y yo no pregunté. Le ofrecí café. Lo tomó sin mirarme, pero con un gesto sereno. Bebió despacio, como quien saborea el control de volver a hacer algo por decisión propia. En ese silencio compartido, entendí que las palabras sobran cuando la herida ya ha dicho lo que tenía que decir. Cuando salió, me quedé observando por la ventana cómo caminaba por la calle empedrada. Su figura se alejaba bajo un cielo que amenazaba con romperse en lluvia. No llevaba paraguas, pero tampoco parecía importarle. Me di cuenta entonces de que la fuerza de una mujer no siempre se nota cuando grita, sino cuando camina bajo la tormenta sin agachar la cabeza. Me quedé sola, otra vez. El sonido lejano del mercado me recordó que el mundo no se detiene por el dolor de nadie. Pensé en Esteban. No supe más de él desde aquel día, pero imaginaba su vida derrumbándose, las llamadas sin respuesta, los socios alejándose, los amigos fingiendo sorpresa. Así funciona la vergüenza. Nadie quiere estar cerca del que cae. Y yo no sentía culpa por eso. Al contrario, era justicia natural, sin jueces ni venganza. Pasé la mañana limpiando el cuarto de Sofía, no como una madre que ordena, sino como una mujer que acompaña el duelo. Guardé el vestido de novia en una bolsa, lo doblé con cuidado y lo dejé sobre la cama. El tejido, que antes parecía tan puro, ahora tenía un color distinto. Ya no era símbolo de promesas, sino de resistencia. Era la prueba de que un corazón puede romperse y seguir latiendo. En una esquina encontré la caja con los recuerdos del compromiso, las invitaciones, las fotos de los preparativos, las cartas que él le había escrito. Me quedé mirándolas largo rato. Había una frase en una de ellas que me heló la sangre en prometo hacerte feliz hasta el final de mis días. La ironía me dio náusea. Lo que más duele no son las mentiras, sino el tiempo que uno les creyó. Cerré la caja y la guardé en el closet más alto, donde la memoria se enfría con los años. El reloj marcaba el mediodía cuando Sofía volvió. Traía los zapatos llenos de barro
y el cabello mojado. No dijo dónde había estado, pero su rostro tenía otra expresión. Algo había cambiado. No era alegría, ni resignación, era aceptación. Se acercó a la cocina y se sirvió agua. La bebió de un solo trago. Luego se sentó frente a mí, y permaneció así, en silencio, durante un buen rato. Sentí que el tiempo se estiraba, y en ese silencio entendí que ella había tomado una decisión. No necesitaba contármela, solo compartir el espacio para que yo la sintiera. Las madres entendemos esas cosas sin palabras, y supe, sin preguntar, que no volvería atrás, que no buscaría explicaciones, ni disculpas, ni justicia. Lo único que quería era continuar. Por la tarde, el cielo finalmente se abrió. La lluvia cayó con fuerza, golpeando los techos y las ventanas. Me quedé mirando cómo el agua lavaba las calles, arrastrando el polvo, las hojas y las flores secas del día anterior. El sonido era fuerte, pero al mismo tiempo liberador. Era como si el mundo entero nos dijera que también él necesitaba limpiar su propia historia. Encendí una vela y me senté junto al altar donde estaba la foto de mi esposo. Le hablé en silencio, contándole lo que había pasado. No pedí ayuda ni consuelo. Solo agradecí haber tenido la claridad de actuar cuando fue necesario. A veces la vida nos empuja a hacer cosas que nunca imaginamos, y solo después entendemos que fueron actos de amor disfrazados de escándalo. La lluvia duró horas. Cuando finalmente cesó, un olor a tierra mojada llenó la casa. Sofía dormía, agotada, en su habitación. Me acerqué para verla. Su respiración era lenta, profunda, como la de un niño que finalmente ha soltado el miedo. Le acomodé una manta y apagué la luz. Me quedé un momento en la puerta, observándola en la penumbra. En su rostro no quedaban restos de la novia, solo el reflejo de una mujer que estaba aprendiendo a ser nueva. Sonreí sin ruido, no por felicidad sino por gratitud. Habíamos sobrevivido al peso del desprecio, al veneno de la humillación y a la mirada ajena. Y eso, para una mujer, ya es una forma de victoria. Volví a la cocina, donde la vela seguía encendida. Su llama temblaba levemente, reflejándose en la ventana empañada. Afuera, el mundo olía a principio. Me serví el último sorbo de café frío y cerré los ojos. Por primera vez, en mucho tiempo, sentí paz. Y esa paz, aunque nacida del dolor, era la señal más clara de que la vida estaba empezando de nuevo. El amanecer del tercer día llegó más claro. El cielo, después de tanta lluvia, parecía lavado. Las calles húmedas reflejaban la luz del sol como espejos rotos, y el olor a tierra mojada seguía flotando en el aire. Me desperté temprano, con el cuerpo cansado, pero el corazón liviano. Sentí que algo dentro de mí había cambiado, como si me hubieran quitado una piedra del pecho. El silencio de la casa ya no era doloroso, era un silencio limpio, recién hecho, como cuando se barre después de una tormenta. Fui a la cocina y abrí las ventanas. Entró un aire fresco, cargado de ese aroma a hierba y barro que me recordaba los veranos de mi infancia en Michoacán. Puse agua a hervir para el café y, mientras esperaba, me sorprendí pensando en todo lo que habíamos perdido y, sin embargo, ganado. La vergüenza había pasado, el miedo se había disipado, y lo que quedaba era una especie de claridad que solo llega cuando uno se atreve a enfrentar la verdad de frente. Sofía dormía todavía. Desde su cuarto se escuchaba una respiración tranquila, profunda. Dormía por fin sin sobresaltos, sin pesadillas. Era la primera vez que la veía descansar desde el desastre de la boda. Me senté junto a la ventana con mi taza caliente entre las manos y observé cómo la ciudad despertaba. Los vendedores ambulantes ya pasaban por la esquina con sus carritos. Los niños con uniforme corrían a la escuela, y un perro flaco cruzaba la calle con una calma que solo da la costumbre de sobrevivir. Todo parecía tan normal que dolía. La vida seguía, indiferente, como si no hubiera habido un derrumbe. Y sin embargo, para nosotras, el mundo había cambiado de eje. Habíamos cruzado una línea de la que ya no se regresa. El teléfono sonó a media mañana. Lo miré sin tocarlo. Sabía que era alguien queriendo hablar del escándalo. Dejé que sonara hasta apagarse. La gente no llama por cariño, llama por curiosidad. No estaba dispuesta a ofrecerle a nadie el banquete de nuestra intimidad.
Poco después, Sofía salió del cuarto. Llevaba el cabello suelto, la cara lavada, los ojos sin rastro de maquillaje. En su expresión había una serenidad nueva, distinta de la resignación. Era la calma que llega cuando una mujer se mira al espejo y se reconoce. Incluso, con las cicatrices, no dijo nada. Se sirvió un café y se sentó frente a mí. Pasaron varios minutos en silencio antes de que yo entendiera lo que iba a hacer. Traía en las manos una caja de cartón, la misma donde estaban las cartas, las invitaciones, las fotos del compromiso. La puso sobre la mesa, la abrió sin dramatismo y empezó a sacar las cosas una por una. Las extendía frente a nosotras, como si quisiera despedirse de ellas. Yo observaba sin intervenir. El vestido de novia seguía doblado sobre una silla, blanco, limpio, todavía perfumado por el día que nunca llegó. Ella lo miró unos segundos y luego se levantó. Fue al patio, encendió un encendedor y lo acercó a una de las esquinas del tejido. La llama se prendió con rapidez y el fuego empezó a subir, devorando la tela con un sonido suave, casi delicado. El humo se elevó despacio, llenando el aire con un olor agrio a encaje quemado. Las llamas bailaban, cambiando del naranja al azul, y en ese fuego vi toda una vida que se apagaba a los planes, los brindis, las ilusiones. Pero también vi algo más, en una liberación. Era como si cada hilo que ardía se llevara con él una parte del engaño. Sofía no lloró, Anne no dijo una palabra, solo miró como el vestido se convertía en ceniza, como el fuego hacía su trabajo sin crueldad. Y cuando todo terminó, se quedó en silencio, mirando el suelo ennegrecido. Yo, Mia Shirk, le puse una mano en el hombro. Sentí su piel tibia, firme. No había debilidad en ella, sino una fuerza tranquila, una que no necesitaba ser demostrada. Pasamos el resto del día ordenando la casa, abriendo las ventanas para que el humo saliera. Era como limpiar no solo el aire, sino el alma. Saqué los adornos de la boda, los centros de mesa, los regalos sin abrir. Algunos los guardamos, otros los donamos. Era necesario dejar espacio para lo nuevo. Por la tarde, el cielo volvió a nublarse, pero ya no me importó. En la terraza, mientras el viento soplaba, pensé en todo lo que las mujeres cargamos en silencio, en las expectativas, las culpas, las decisiones que otros toman por nosotras. Recordé las veces que callé por prudencia, por miedo a ser juzgada, y comprendí que ese silencio nunca fue virtud, sino una forma de sumisión. Aquella tarde, decidí no volver a callar lo que me duela. La noche llegó con olor a lluvia y humo. Sofía se encerró en su cuarto a escribir. Desde el pasillo se veía la luz cálida de su lámpara, y me gustó imaginar que escribía algo para sí misma, no para nadie más. Las mujeres escribimos para no desaparecer. Yo también sentí el impulso de hacerlo. Saqué una libreta vieja del cajón y comencé a anotar lo que había pasado. No como testimonio, sino como purga. Las palabras me ayudaban a respirar. Mientras escribía, sentí que recuperaba una parte de mí, que había olvidado. Anne, la mujer que existía antes de ser madre, antes de cuidar, antes de Keylor. Cerré la libreta, apagué la luz y me quedé en la oscuridad, escuchando el sonido lejano del agua golpeando los techos. La lluvia volvió a caer, pero ya no era amenaza. Era un murmullo limpio, como si la vida estuviera regando lo que había nacido del fuego. Esa noche dormí sin sueños. El pasado había ardido, y el futuro, aunque incierto, olía a tierra nueva. El amanecer del cuarto día fue distinto. Había una claridad que no venía del sol sino de dentro. El aire de la casa era ligero, como si por fin respirara después de meses encerrado. Abrí las cortinas y la luz entró sin resistencia, tocando las paredes con un resplandor suave. Por primera vez, desde la boda, sentí que esa casa, la misma donde habíamos preparado cada detalle del enlace, volvía a pertenecernos. Sofía seguía dormida, pero su sueño ya no era el de una mujer rota. Había en su rostro una paz nueva, una especie de madurez que llega cuando uno deja de preguntarse ¿por qué? Y empieza a pensar en para qué. La observé unos segundos desde la puerta, sin hacer ruido. Esa imagen, la de mi hija respirando en calma después de tanta oscuridad,
me pareció el acto más puro de resistencia. Fui a la cocina y preparé café. Afuera los pájaros cantaban, como si el mundo nunca hubiera conocido el dolor. El olor del pan, recién hecho de la panadería del barrio, se mezclaba con el aroma del café, llenando el aire de una tibieza familiar. Me senté en la mesa, y mientras sorbía el primer trago, pensé en todas las veces que había tenido que reconstruirme en silencio. A mis 63 años, ya había visto derrumbarse muchas cosas, en un matrimonio, una casa, una vida entera, pero esta vez era diferente. No se trataba de mi historia, sino de la de mi hija, y sin embargo, ambas habíamos renacido del mismo fuego. Al mediodía, Sofía salió del cuarto. Traía el cabello suelto, todavía húmedo, y una blusa clara, que nunca le había visto antes. Su andar era lento pero firme. Me dijo que iba a salir un rato, y aunque no pregunté a dónde, lo supe, volvería a la iglesia. No para loror, sino para cerrar el círculo. Le ofrecí acompañarla, pero negó con la cabeza. Esta vez quiero hacerlo sola, dijo. La vi alejarse por la ventana, caminando por la calle empedrada, con el mismo paso decidido con el que su padre solía cruzar los campos, cuando algo lo preocupaba, sonreí, sin cuirra. En ella había algo de él, pero también algo nuevo, a la fuerza tranquila, que solo se aprende cayendo. Mientras tanto, me dediqué a ordenar la casa. Lavé las sábanas, barrí el patio y recogí las últimas flores secas que habían quedado olvidadas en un florero. Cada cosa que tocaba me devolvía un recuerdo, la emoción de los preparativos, el sonido de las risas, el brillo en los ojos de Sofía cuando hablaba de su futuro, pero ya no dolía. Los recuerdos, cuando uno los acepta, dejan de ser cuchillos y se vuelven semillas. Pasó más de una hora antes de que escuchara el portón abrirse. Sofía volvió con los zapatos llenos de polvo y las manos manchadas de tierra. No traía flores ni velas, sino una pequeña planta, un esqueje verde envuelto en papel. La puso sobre la mesa y me miró con una sonrisa leve, casi tímida. Me dijo que había pasado por el jardín, detrás de la iglesia, y había pedido permiso para llevarse un brote de jazmín. Quiero plantarlo aquí, dijo, para que algo nuevo crezca, donde hubo tanto dolor. La ayudé a preparar la maceta. En el patio, el suelo todavía tenía restos del fuego del vestido. La tierra estaba negra pero fértil. Cavamos con las manos, sin guantes, dejando que el barro se nos metiera entre los dedos. El olor húmedo del suelo se mezclaba con el perfume suave del jazmín. Plantamos el brote con cuidado, lo cubrimos de tierra y lo regamos con agua fresca. No dijimos mucho, porque no hacía falta. Cada movimiento hablaba por sí mismo. Enterrar lo viejo, cuidar lo nuevo. Cuando terminamos, nos quedamos de pie mirando la planta. Era pequeña, frágil, pero viva. El viento la movía apenas, y sin embargo, se mantenía firme. En ella vi un símbolo de lo que somos, las mujeres en raíces que aguantan, tallos que se doblan sin romperse. Pasamos el resto del día juntas. Cocinamos algo sencillo, arroz con verduras, y comimos en silencio, pero ya no era un silencio de tristeza, sino de comprensión. A veces no hace falta llenar el aire con palabras, basta con compartir el mismo respiro. Sofía me contó que planeaba volver a trabajar en el estudio de arte, donde había dejado su empleo para dedicarse a la boda. Dijo que necesitaba sentir sus manos creando otra vez, no sirviendo a un sueño ajeno en mí. Pareció justo. Le respondí que me alegraba, y lo decía de verdad. Al caer la tarde, la luz del sol se filtró por las ventanas, dorando las paredes. El jazmín del patio parecía brillar con su propio resplandor. Me senté junto a la ventana, con mi libreta abierta. Escribí una sola frase: a las mujeres no renacemos del amor, renacemos del fuego. Luego cerré el cuaderno, y me quedé observando el horizonte. Sofía se acercó con una manta y me la puso sobre los hombros. No dijo nada, pero en su gesto había ternura. Ese simple acto me recordó que el amor verdadero no necesita ser anunciado. Se demuestra en los silencios compartidos, en la presencia constante, en el mirar sin exigir explicaciones. Cuando cayó la noche, la casa olía a tierra, a jazmín y a paz. Encendí una vela en el altar de su padre. En la llama vi
reflejadas nuestras dos sombras, la mía y la de Sofía, mezcladas en la pared. Dos mujeres distintas, pero unidas por la misma lección, que incluso en medio del dolor, una siempre puede volver a florecer. Cerré los ojos y escuché el viento pasar por las ventanas abiertas. Era un sonido limpio, sin peso. Pensé que así debía sentirse la libertad ligera, silenciosa, sin promesas. Solo presentí. La vida empezó a encontrar su ritmo otra vez. Los días pasaban sin sobresaltos y la casa se llenó de sonidos cotidianos, el agua del grifo, los pasos de Sofía yendo y viniendo del trabajo, el murmullo de la radio que yo encendía por costumbre cada mañana. A veces me sorprendía escuchando música sin darme cuenta, tarareando viejas melodías de mi juventud, canciones que había dejado de cantar cuando la rutina me volvió invisible. Era como si una parte dormida de mí estuviera despertando poco a poco. El jazmín que habíamos plantado en el patio crecía con fuerza. Cada día tenía una hoja nueva, un brote pequeño que asomaba entre la tierra negra. Lo regábamos entre las dos, sin decir mucho, pero sabiendo lo que significaba. Aquella planta era más que una flor, era un testigo. Había nacido de la ceniza, del fuego que nos había purificado. A veces me sentaba frente a ella al atardecer y la observaba en silencio, preguntándome ¿cuántas veces en la vida una mujer necesita arder para volver a ser? Sofía regresaba cansada del trabajo, pero con el rostro distinto. Había recuperado el brillo en los ojos, ese que había perdido mucho antes de la boda. No hablaba de Esteban, ni de lo que pasó. Lo había borrado no con rencor, sino con la elegancia de quien decide no cargar con lo que ya no le pertenece. Admiré su fortaleza. No era la de quien grita o busca venganza, sino la de quien reconstruye su vida con la cabeza en alto. Yo también cambié. Dejé de mirar atrás. Comencé a salir más, a caminar por el mercado, a conversar con las vecinas, incluso a ir a la iglesia los domingos. No por costumbre, sino por necesidad de silencio. La gente ya no me miraba con morbo. Lo que antes fue escándalo se había convertido en respeto. Algunas mujeres se acercaban a mí con timidez, bajando la voz, para decirme que habían oído lo que pasó y que ojalá hubieran tenido mi valor. Yo solo asentía. El valor, pensaba, no es gritar, es no huir cuando llega el momento de decir basta. Un sábado por la tarde, mientras arreglaba las macetas del patio sonó el tambor, ira una carta. No venía de Esteban, sino de su madre. La reconocí por la letra firme, elegante. La sostuve un rato entre los dedos, dudando si abrirla. Sofía estaba en el trabajo, así que me senté sola en la mesa y la abrí con cuidado. No era una disculpa, tampoco una amenaza. Era algo peor, una súplica. Decía que su hijo había perdido todo, que nadie quería hablar con él, que estaba arruinado y que pedía verme. Solo usted puede ayudarlo a recuperar su dignidad, decía la carta. Sonreí al leerlo, no por crueldad, sino por claridad. Había pasado toda mi vida escuchando frases parecidas, dirigidas a mujeres como yo, frases que esconden un mandato antiguo. Han de cuidar incluso a quienes te destruyen. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No tenía nada que decirle. Las mujeres no nacemos para curar hombres rotos, pensé, sino para construirnos a nosotras mismas, cuando el mundo intenta quebrarnos. Esa noche, al encender la vela frente al altar, sentí una calma inmensa. Había cerrado un ciclo sin necesidad de ruido. Días después, Sofía encontró la carta, la leyó sin inmutarse y la volvió a doblar. Me miró con una expresión serena y dijo algo que nunca olvidaré: a la compasión no siempre significa volver atrás, mamá. A veces es dejar que cada uno cargue con lo que eligió hacer. Asentí. No había nada más que agregar. En ese momento supe que había aprendido la lección más dura de todas: a no salvar a quien no quiere salvarse. El tiempo siguió corriendo. Llegó mayo, y con él, el calorón, el jazmín, floreció. Sus flores pequeñas llenaban el aire con un perfume suave, casi transparente. Me gustaba sentarme en el patio por las tardes, cerrar los ojos y oler el aroma de la vida que renacía. A veces, Sofía se unía a mí con un té en la mano,
y nos quedábamos ahí, sin hablar, viendo cómo el cielo cambiaba de color. Era nuestra nueva forma de oración. Una tarde, mientras regábamos la planta, Sofía me dijo que había decidido mudarse. Había encontrado un departamento pequeño, cerca de su trabajo. Lo dijo con voz tranquila, sin titubeo. Sentí una punzada en el pecho, como todas las madres, cuando llega el momento de soltar. Pero no la detuve. Entendí que su partida no era una fuga, sino un paso hacia adelante. Lo que más desea una madre no es retener, sino ver a su hija caminar libre. Pasamos los siguientes días empacando sus cosas. Cada objeto guardado era un pedazo de vida que cambiaba de sitio a los libros, los pinceles, las fotos. En el fondo de una caja encontré un trozo del vestido que no se había quemado por completo. Era una pequeña tira de encaje chamuscado. Me la entregó y me dijo que la guardara. Para recordar que incluso del fuego puede quedar belleza, explicó. La guardé entre las páginas de mi libreta, como una reliquia. El día que se fue, el sol estaba alto. La ayudé a subir las cajas al auto. Cuando me abrazó, sentí en su cuerpo la energía de alguien que ya no teme. Supe que estaba lista. La vi alejarse por la calle con una mezcla de orgullo y nostalgia. Al volver a entrar a la casa, el silencio me recibió de nuevo. Pero ya no era vacío. Era paz. En el patio, el jazmín se movía con el viento, como si me hiciera compañía. Me senté frente a él y respiré su aroma. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en el camino recorrido, en la mujer que era antes y en la que ahora me había convertido. Comprendí que el miedo, como la lluvia o el fuego, también puede limpiar, y que cuando una mujer lo atraviesa, no vuelve a ser la misma. Se vuelve rey, se vuelve casa, se vuelve historia. Los primeros días sin Sofía fueron extraños. No por la soledad, a esa ya me había acostumbrado en distintas etapas de mi vida, sino por el silencio diferente que dejó su ausencia. Ya no se escuchaban los pasos por el pasillo, ni el golpe leve de las puertas al cerrarse. La casa parecía haber cambiado de respiración. Sin embargo, lejos de doler, aquel silencio tenía algo de sagrado. Era como si, por fin, todo estuviera en su lugar. Comencé a llenar mis mañanas con pequeñas rutinas: regar el jazmín, preparar el desayuno, leer un poco junto a la ventana. A veces, mientras revolvía el café, me encontraba sonriendo sin razón, solo porque el aire olía a limpio. Había aprendido a estar conmigo misma, sin prisa y sin miedo. En esa quietud, me descubrí pensando en cosas que hacía años no me permitía sentir en deseos pequeños, sueños postergados, placeres sencillos. Un día, saqué del armario la máquina de coser que perteneció a mi madre. Tenía décadas sin usarla. La limpié con cuidado, enhebré una aguja y comencé a coser un mantel con pedazos de tela que había guardado de otras épocas. Los colores no combinaban del todo: azules, beige, trozos de flores descoloridas, pero eso no importaba. Mientras la aguja subía y bajaba, comprendí que también yo estaba remendando mi propia vida, puntada a puntada, sin apuro. Las tardes se volvían doradas en el patio. El jazmín había crecido mucho. Sus ramas trepaban por la pared, buscando la luz, y cada flor era un recordatorio de lo que habíamos superado. Me gustaba sentarme cerca y escribir. Llenaba páginas sin intención de mostrarlas a nadie. Escribir era una forma de conversar con lo invisible, con mi esposo, con la mujer que fui, con el silencio. En esas páginas entendí algo que me había llevado toda la vida: descubrir, aunque la fortaleza no consiste en soportarlo todo, sino en saber cuándo soltar. A veces Sofía me llamaba por las noches. Su voz sonaba ligera, viva. Me contaba del trabajo, de sus alumnos en el taller de arte, de las risas que volvían a llenar sus días. Yo la escuchaba con una mezcla de orgullo y ternura. No necesitaba verla para saber que estaba bien. Las madres tenemos un sexto sentido. Sentimos cuando el alma de un hijo se acomoda en su lugar. Una tarde cualquiera, mientras cosía, tocaron a la puerta. Al abrir, encontré a Esteban. Habían pasado meses desde la boda. Estaba irreconocible, delgado, con la mirada apagada y la ropa arrugada. Su voz, antes soberbia, salió temblorosa. Dijo que necesitaba hablar conmigo,
que había perdido todo, que solo buscaba una oportunidad para pedir perdón. Lo observé en silencio. Durante unos segundos, el pasado me pesó en la espalda. Recordé su risa cruel, las palabras que habían destruido a mi hija, la humillación en aquella iglesia, pero también recordé lo que Sofía me había dicho, que la compasión no siempre es volver atrás. Entonces entendí que ese hombre no venía a redimirse, sino a buscar alivio. Y yo ya no era la mujer que ofrecía consuelo a los culpables. Le respondí con calma, le dije que no tenía nada que perdonarle, porque lo que hizo ya no nos pertenecía, que cada palabra suya se había quemado en el fuego del vestido y se había convertido en ceniza, que la vida seguiría, con o sin su arrepentimiento. No hubo odio en mi voz, solo certeza. Él me miró sin saber qué decir, y finalmente se marchó, con el paso lento de quien ya no tiene a dónde ir. Cerré la puerta, respiré profundo y apoyé la espalda contra la madera. Sentí una paz tan grande que me sorprendió. La justicia más poderosa no es la que humilla, sino la que deja ir. Por primera vez, entendí lo que significa estar en paz con la memoria. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas. Me senté en el patio con una manta y una taza de teán. El jazmín olía más fuerte que nunca. Pensé en cuántas veces había tenido miedo en mi vida. A miedo a estar sola, a no ser suficiente, a que el tiempo me borrara. Pero el miedo, descubrí, es un visitante. Solo se queda si uno le ofrece lugar para dormir. Y esa noche decidí que no habría más espacio para él en mi casa. Al día siguiente, abrí las ventanas y dejé entrar la luz. La vida tenía un ritmo sereno. Las vecinas venían a veces a visitarme, a tomar café, a hablar de cosas simples. Yo las escuchaba con gusto, pero en el fondo sabía que ya no necesitaba llenar mis días con ruido ajeno. Había aprendido a estar completa sin testigos. Escribí en mi cuaderno una frase que me vino sin pensar. A las casas guardan los ecos de lo que fuimos, pero también la promesa de lo que seremos. La cerré y la dejé sobre la mesa. Luego salí al patio y toqué las hojas del jazmín. Estaban tibias, vivas, como si respiraran. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja. Pensé en Sofía, en mí, en todas las mujeres que alguna vez fuimos silenciadas, y supe que cada una, tarde o temprano, encuentra su voz. A veces se pronuncia en un grito, otras en un suspiro, otras, como en mi caso, en el simple acto de seguir viva. La casa estaba en calma. El fuego ya había pasado. Lo que quedaba era raíz. El tiempo siguió su curso, con la paciencia que solo la vida tiene. Los días se fueron haciendo más lentos, más claros, como si el mundo me recompensara con una calma tardía. El jazmín ya cubría buena parte del muro del patio, y cada mañana al abrir las ventanas, su perfume se metía en la casa como una bendición silenciosa. Era imposible olerlo sin recordar el fuego, las lágrimas, el inicio de nuestra libertad. En cada flor blanca veía la prueba de que el dolor, si se enfrenta con dignidad, termina convirtiéndose en belleza. Sofía venía a visitarme los fines de semana. Llegaba temprano, con su cabello recogido y una sonrisa tranquila. Ya no era la misma mujer que se rompió frente al altar. Se había convertido en alguien distinto, con los ojos de quien ha visto el fondo, y aún así decide mirar hacia arriba. Hablábamos poco de lo que pasó. No porque doliera, sino porque ya no era necesario. Lo vivido no desaparece, pero pierde peso cuando deja de doler. Un sábado, mientras preparábamos el almuerzo, Sofía me contó que había recibido una propuesta para exponer sus cuadros en una pequeña galería del centro. Su voz sonaba emocionada, pero también temerosa, como si no terminara de creer que merecía lo que le estaba pasando. La miré largo rato antes de responder. Le dije que las cosas buenas no llegan como premio, sino como consecuencia, que todo lo que había resistido, todo lo que había soportado en silencio, se estaba transformando ahora en luz. Ella bajó la mirada y sonrió con timidez. En sus manos, el brillo de la harina y la pintura se mezclaban, como si el arte y la vida fueran la misma cosa. Después de comer, salimos al patio. El sol caía tibio sobre el jazmín, y el aire tenía ese color dorado que anuncia la tarde. Sofía se sentó junto a mí, y permanecimos un buen rato en silencio, escuchando el canto de los pájaros
y el crujir de las hojas secas. El mundo parecía en paz, y en ese instante sentí algo que no se puede explicar con palabras, una gratitud antigua, serena, por haber llegado hasta aquí. Pensé en mi esposo, en su foto junto a la vela del altar. Pensé en todo lo que habíamos vivido juntos, en cómo me enseñó a no bajar la cabeza, a no temer al dolor. Me di cuenta de que esa enseñanza había florecido tarde, poro, a tiempo. Lo que aprendemos por amor nunca se pierde, solo espera el momento correcto para volver a brotar. Con los años, la vida me enseñó que las heridas no se cierran del todo. Aprendemos a caminar con ellas, a darles su lugar, sin permitir que gobiernen. A veces, en la quietud de la noche, todavía escucho en mi mente la voz de aquel hombre en la iglesia, repitiendo su crueldad, pero ya no me duele. Su voz suena lejana, casi como un eco que se extingue antes de tocarme, porque el dolor, cuando se atraviesa con dignidad, termina obedeciendo al tiempo. Esa noche, Sofía se quedó a dormir. Después de cenar, apagamos las luces y nos quedamos conversando en la penumbra. Ella me preguntó si alguna vez pensé en volver a enamorarme. La pregunta me tomó por sorpresa, pero no me molestó. Le dije que el amor no siempre tiene que llegar en forma de pareja, que a veces se manifiesta en el cuidado, en la creación, en el simple hecho de seguir viva con ternura, que el amor más puro no es el que uno busca, sino el que se cultiva adentro. Ella asintió en silencio, y luego me contó que había conocido a alguien, un compañero del taller. No lo dijo con entusiasmo juvenil, sino con esa calma prudente que solo tienen las mujeres que ya saben lo que vale su paz. Me alegró oírlo, no porque necesitara un hombre, sino porque estaba eligiendo desde la libertad, no desde el miedo a estar sola. Cuando se durmió, me quedé mirándola un rato. En su rostro había algo que no supe nombrar, una mezcla de madurez y esperanza. Pensé en el camino recorrido, en todo lo que ardió, en lo que floreció después, y sentí orgullo de ser su madre, pero también de haber sobrevivido a mí misma. Me levanté despacio, abrí la puerta del patio y salí al aire fresco de la noche. El cielo estaba lleno de estrellas y el jazmín exhalaba su aroma dulce. Me senté en la silla de mimbre, la misma en la que solía sentarme a llorar meses atrás, y respiré hondo. El aire era tibio, la luna brillaba sobre las hojas, y por un momento sentí que todo estaba exactamente donde debía estar. Pensé en las mujeres de mi vida, mi madre, mis hermanas, mis amigas, mujeres que habían callado demasiado, que habían sostenido el mundo sobre los hombros, sin pedir reconocimiento. Pensé en lo que habrían sentido si hubieran podido ver este momento, esta calma, que nace después de la tormenta. Me prometí honrarlas, no con palabras, sino con actos, a seguir viva, seguir libre, seguir completa. Cerré los ojos y escuché el murmullo del viento moviendo el jazmín. Era un sonido suave, casi humano, como si la vida me hablara en voz baja, recordándome que lo que florece después del dolor es más fuerte que lo que existía antes. Sonreí, no por nostalgia, sino por comprensión, por contendi. Al fin, que no fue la venganza lo que nos salvó, sino la verdad. Que el fuego no destruyó nuestra historia, la purificó. Me quedé allí un largo rato, sintiendo el perfume del jazmín, el aire tibio, la paz extendiéndose por toda la casa. Y pensé que si la felicidad tiene un sonido, debe parecerse a esto, el rumor de las hojas, movidas por un viento que ya no asusta. En fin,